Hola Sagitario, bienvenido a mi canal Aguas de Sabiduría. Sagitario, este espacio fue creado pensando en ti. Esta semana las cartas van a hablar sobre tu salud y sobre tus relaciones amorosas y familiares. Vamos a ver qué se presenta esta semana para ti, Sagitario. Bueno, esta semana has entrado en pensamientos no tan positivos, pero has tomado la decisión de descansar y meditar. Y eso es bueno porque eso te va a llevar al equilibrio. Eres un signo apasionado y eh, de emociones fuertes. Y claro, te has visto un poquito abrumado con todas esas cosas, pero esta semana, ya que has tomado la decisión de meditar, de estar tranquilo y de buscar la solución, la vas a encontrar porque vas a ver en tu pareja o en tus hijos, tus familiares, vas a ver eso que antes no veías, porque a eso nos lleva la meditación, a encontrarnos con nosotros mismos y a ver lo que estaba a la vista, pero que no nos estábamos dando cuenta de ello. Entonces, este tiempo que te estás dando para encontrarte, te va a dar esa oportunidad de disfrutar de tu pareja, de tus amistades, y de todo tu entorno. Eres un signo Sagitario que te agradan los deportes, te agrada la competencia. Esta semana te sugieren las cartas que por favor te cuides de ello, porque pueden surgir eh, algunos inconvenientes con esas brusquedades. Entonces hay que tener cuidadito. Está el Sagitario que decidió casarse, comprometerse, que está muy ilusionado con esa relación que está comenzando. Pues muy bien, esta semana éxito para esas nuevas parejas, todo se presenta esta semana muy bien. Está el Sagitario que está añorando esas cosas del pasado. Sagitario, lo pasado, pasado, o sea, hay que dejarlo donde está. Usa ese fuego para que te actives y salgas de esa melancolía que te atrapó de repente. No eres un signo que te deje normalmente atrapar por eso, pero para algunos Sagitarios esta semana se está presentando eso. Quizás alguna separación por allí, quizás algún problemita con el dinero, pero si tomas ese descanso, si te reconoces a ti mismo un poco más, vas a encontrar la salida y vas a dejar esa añoranza del pasado. Porque a veces cuando estamos pensando mucho en un problema, el problema sencillamente estamos haciendo que se desarrolle más y no que se resuelva. Recuerda que donde está tu enfoque, allí está creciendo en lo que estás pensando. Y si eso que estás pensando no es favorable para tu vida, entonces vienen más problemas a unirse a ese que ya tenías. Entonces es bueno que dejes esa añoranza a un lado, porque si no vas a tener esas lágrimas que es bueno de vez en cuando llorar, no está mal de vez en cuando llorar, pero esta semana únete a esa vibración de diversión, levanta ese fuego, échale más leña a ese fuego para que crezca y te puedas sentir libre, contento, porque recuerda que cuando estamos tristes, entonces vamos a enfermarnos. Y la idea es que esta semana fluyas con el ambiente, fluyas con la energía que está en el ambiente. Esta semana tienes que cuidarte de
y tienes que tener un poco de prudencia porque eres un signo que te agrada competir en el deporte, competir en carreras de carro con los amigos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso y tomar conciencia. Y antes de hacer una de estas competencias, analiza todo, mantén todo bajo control para que no suceda nada desfavorable. Está el Sagitario, que está sufriendo un poco del estómago. Es bueno que te hagas ver con un especialista a ver qué está pasando allí y controla la comida porque quizás no pueda que no sea nada, pero estás comiendo mucha comida chatarra. Bueno, el ambiente también se presta para eso porque cuando salimos de paseo, de vacaciones, eso se presta para comer mucha comida chatarra. Pero hay muchos Capricornios que están un poquito delicados del estómago, entonces se les sugiere que tengan un poquito de cuidado con eso. Sagitario, sabes que esta es una lectura general. Si algo está resonando contigo en esta lectura, puedes dirigirte a mi página web aguasdesabiduría.com y ahí vas a obtener la información para tener una consulta personal, si así lo deseas. Y sabes que la semana pasada se estuvo rifando una consulta privada gratis y el ganador fue Anfuruku. Vamos a estar conversando con esta persona a ver qué inquietudes tienes, en qué se le puede ayudar, cómo se le puede sugerir para resolver sus situaciones o disfrutar de sus situaciones. Porque muchos sagitarios están dando cambios rotundos en su vida, están construyendo muchas cosas o están terminando ciclos y esta semana se presta muy bien también para esos sagitarios. Bueno, Sagitario, sabes que tienes que cuidar de tu salud. El Sagitario que está viajando, por favor, tiene que cuidarse del alcohol, sobre todo por el estómago, que esta semana va a estar un poquito delicado del estómago. Aquel que está practicando deportes extremos, por ejemplo, estos Sagitarios que les gusta escalar, estos Sagitarios que les gusta surfear, hay que tener un poquito de cuidado con esto porque sale, por ejemplo, que los que están surfeando o los que están escalando puede haber ciertas situaciones que se pueden presentar no muy favorables. Entonces, estoy aquí es para eso, no para decirte que las cosas van a salir mal, sino que hay que tomar precaución de cómo vamos a dirigirnos a hacer las cosas, porque, bueno, hay que tener cuidado con las cosas que estamos haciendo y a veces el Sagitario, el mismo fuego lo hace elevarse y no pensar en el momento, pero aquel Sagitario que está comprometido, que tiene su familia, que hay personas que dependen de él pues, o de ella y que tiene que tener una buena salud, entonces tiene que cuidarse de lo que come, de los deportes que practica, porque puede tener problemas en las piernas, por ejemplo, eh, eh, se pueden presentar caídas, entonces es una semana para disfrutar, Sagitario. Entonces disfruta de esa semana, disfruta de tu familia, disfruta del entorno y bueno, deja un poquito el extremo para otro día, para otra semana. Y si lo vas a hacer porque ya estás comprometido, porque no hay otro remedio, entonces cuídate mucho, sé precavido, precavida y ten cuidadito con todo eso para que todo resulte en armonía perfecta, porque de eso se trata. Y bueno, Sagitario, permite que las aguas de la sabiduría te lleven al mar de la abundancia. Esta semana te deseo mucho éxito en todo lo que estás emprendiendo, todo lo que estás haciendo,
que todo fluya con una energía hermosa. Eres un signo de fuego, eres un signo que vibra con ese fuego. Entonces hay que equilibrarlo esta semana. Bueno, mucho éxito, Sagitario.